Durante más de medio siglo, Sir Tom Jones ha hipnotizado al público con su imponente voz, su magnética presencia en el escenario y su inquebrantable carisma. Sin embargo, tras las deslumbrantes luces, los discos de oro y las interminables oleadas de fans que lo adoraban, otra historia, iba tomando forma en silencio, una historia más intrincada, más privada y más escurridiza que la que contaba en el escenario. Durante años circularon rumores, se multiplicaron las habladurías y florecieron las especulaciones, pero a pesar de todo el propio Tom mantuvo un silencio inquebrantable. Ahora por primera vez ese silencio se ha roto. Tom Jones habla por fin confirmando lo que tantos sospechaban desde hacía tiempo. Se acabó el silencio. Durante más de 50 años, Sir Tom Jones ha sido nada menos que una fuerza gravitatoria en el mundo de la música más grande que la vida, con una voz que podía hacer temblar los cielos, una personalidad lo bastante audaz como para cautivar a millones de personas y un atractivo tan perdurable que grabó su nombre en los cimientos de la historia del espectáculo. Nacido en 1940 en la pequeña ciudad galesa de Pontypridd, Tom surgió de sus humildes raíces obreras para ascender al estrellato mundial. Su trayectoria se ha escrito en discos de platino y aplausos atronadores inmortalizados en canciones como It's Not Unusual de Laila y She's a Lady, que han resonado a través de generaciones. Con más de 100 millones de discos vendidos y galardones demasiado numerosos para contarlos, su fama es indiscutible. Y sin embargo, a pesar de una vida vivida tan públicamente, siempre ha habido una sombra detrás de los focos, un espacio lleno de especulaciones, susurros, medias verdades y preguntas sin respuesta. Sobre el escenario, Tom era cándido, fogoso y desenfrenado. Sin embargo, fuera del escenario, era un enigma, una paradoja. Para el mundo era el devoto esposo de su novia de la infancia, Melinda Linda Trenchard, con la que estuvo casado hasta su fallecimiento en 2016. Juntos parecían encarnar la lealtad y la estabilidad doméstica. Pero esa imagen se complicó con las sorprendentes confesiones del propio Tom. Confesó cientos de aventuras a lo largo de su matrimonio, revelaciones que desataron oleadas de cotilleos y debates. Sin embargo, incluso en esta sorprendente franqueza, algo esencial permanecía oculto. Fans y periodistas se preguntaban, ¿era Tom simplemente un Don Juan irreprimible o había algo más profundo oculto bajo la bravuconería? Durante décadas muchos intentaron desenterrar la verdad, pero Tom se mantuvo resueltamente en guardia, hasta ahora. Por fin rompe el silencio y confirma lo que siempre había flotado en el aire. Y entonces llegaron las palabras que lo cambiaron todo. Es la hora de la verdad. Aquellas 5 palabras tenían el peso de toda una vida. Con ellas la fortaleza de secretismo que había construido tan cuidadosamente en torno a su vida privada empezó a resquebrajarse. Insinuaban no solo la libertad, sino revelaciones ocultas durante mucho tiempo, verdades que muchos habían adivinado, pero que pocos se atrevían a declarar. Para sus fans fue a la vez un regalo y un ajuste de cuentas. Ya no se trataba de titulares sensacionalistas, rumores o insinuaciones. Se trataba de la confesión, la identidad, el amor, la lealtad, el arrepentimiento y los verdaderos costes de una vida vivida bajo los focos. No se trata de la leyenda, sino del hombre Tom de Pontypridd, el ser humano detrás del mito despojado de pretensiones y grandezas. Tom Jones no tropezó con el estrellato. Se lanzó al estrellato con fuego en la voz y calor en la mirada. Desde el mismo momento en que irrumpió en escena, a mediados de la década de 1960, poseía algo raro, algo embriagador, una alquimia de potencia vocal en bruto atractivo físico y sensualidad sin remordimientos. Su voz era un trueno retumbante, seductora, desenfrenada. Con una presencia escénica capaz de encender hasta al público más apagado, Tom se convirtió rápidamente en la encarnación del carisma masculino desencadenado. Mientras la Beatlemanía se extendía por todo el mundo y la invasión británica reconfiguraba la cultura popular, Tom se labraba su propio reino. No era el chico de al lado con el pelo alborotado. Era un hombre adulto que cantaba con todo su ser, su voz, su cuerpo, su sola presencia irradiaba deseo. Las mujeres gritaban, se desmayaban y se lanzaban hacia el escenario en oleadas de frenesí.
Los guardias de seguridad a menudo se veían desbordados, la ropa interior volaba por los aires como confeti, y más de una vez se intercambiaron besos apasionados, reales prolongados electrizantes, en plena actuación. Tom Jones no solo cantaba, sino que desataba una tormenta. No eran rumores. Eran escenas recurrentes en la experiencia de Tom Jones. Los medios de comunicación, siempre ansiosos por encontrar una etiqueta, le apodaron el Tigre, un apodo al que él no se resistió. Lo encarnaba plenamente, rugiendo, merodeando, actuando. El apodo no solo reflejaba su energía animal, sino también lo imprevisible que era en cada escenario y en cada entrevista. En una época en la que las estrellas del pop solían ser entrenadas para mantener una imagen pulida, Tom parecía deleitarse con su falta de contención. Y sin embargo, esta imagen más grande que la vida era en parte artificial. Aunque su magnetismo era innegable, la cuestión seguía siendo si el hombre que veíamos en el escenario era el verdadero Tom Jones o una versión creada para el consumo masivo. En 2015, su autobiografía Over the Top and Back ofrecía destellos de las contradicciones que le definían. Reconoció las tentaciones de la fama, el encanto de la vida en la carretera y las ambigüedades morales que la acompañaban. No negó las aventuras, de hecho las puso al descubierto, admitiendo haberse acostado con cientos de mujeres durante su matrimonio. Pero incluso en ese momento de franqueza parcial fue prudente. El libro relataba las seducciones y las escapadas, pero eludía la cuestión central que había persistido durante años. Entre todas las aventuras, ¿había alguna que realmente importara? ¿Había alguien que se convirtiera en algo más que una compañera fugaz? Alguien que retuviera un trozo de su corazón incluso cuando volvía a casa con Linda. El público no necesitaba a los tabloides para sentir que había algo más en la historia. Incluso los fans más fieles de Tom no podían evitar preguntarse si había construido una doble vida, no simplemente entre la fidelidad y la traición, sino entre el hombre que presentaba y el hombre que era. Con su simple declaración, "Es la hora de la verdad", por fin ha llegado la posibilidad de descubrirla. Lo que viene a continuación no solo reescribirá la percepción pública, sino que puede muy bien revelar el capítulo más humano, y quizás el más desgarrador de su vida, Linda, el amor de su vida. A lo largo de los vertiginosos altibajos de la vida de Tom Jones, hubo una figura que permaneció inquebrantable: Linda. Desde sus primeros días en Pontypridd, donde el amor de juventud floreció con el telón de fondo de unos comienzos modestos, su conexión fue inmediata, magnética y duradera. Tom recordaba a menudo que su relación estaba arraigada en algo mucho más profundo que las circunstancias o la conveniencia. El amor de mi vida. La llamó una vez sin vacilar, una frase que repetiría durante décadas en entrevistas con una especie de reverencia que parecía intacta por el tiempo o la fama. Se casaron jóvenes. Linda solo tenía 16 años, Tom apenas más. Y mientras el resto del mundo veía cómo él se convertía en un rompecorazones internacional, Linda nunca buscó el centro de atención. Permaneció en un segundo plano, eligiendo a menudo quedarse en Gales o Los Ángeles dependiendo de a dónde le llevara la carrera de Tom, y sin embargo su presencia nunca fue pasiva. Su vínculo era el eje sobre el que giraba su mundo privado. A pesar del glamour, las groupies, las giras, la tentación y los titulares de los tabloides que podrían haber roto cualquier vínculo menor, se mantuvieron unidos. La fama de Tom no hizo sino intensificar el escrutinio. Con cada aventura susurrada o escándalo público, crecían las especulaciones sobre la durabilidad de su matrimonio. Pero Tom nunca vaciló en su devoción pública. Aunque admitió abiertamente haber cometido numerosas indiscreciones durante el apogeo de su fama, siempre sostuvo que ninguna mujer que hubiera conocido rivalizaba realmente con Linda. Nadie se le comparaba, decía, como si su fuerza silenciosa y su lealtad inquebrantable la diferenciaran en un mundo que prosperaba en el caos y la novedad. Entonces llegó 2016. Tras una breve pero cruel batalla contra el cáncer de pulmón, Linda falleció dejando a Tom destrozado. Su muerte no fue solo una pérdida, fue la pérdida del único hilo que lo había sostenido desde su infancia. En las semanas y meses que siguieron a su muerte, parecía más delgado, apagado, su característica bravuconería suavizada por una pena que se aferraba a él.
Tom tomó la decisión de abandonar Los Ángeles, la ciudad que una vez había simbolizado el éxito y la reinvención, y regresó al Reino Unido. Fue, como él mismo admitió, un movimiento nacido de la nostalgia de la familiaridad de la familia, de la curación en el eco del hogar. En las entrevistas que concedió tras la muerte de Linda, se mostró abierto pero visiblemente vulnerable. A veces, en mitad de una frase, su voz se entrecortaba vacilando lo suficiente como para delatar el trasfondo emocional que seguía aflorando bajo la superficie. Sus ojos se desviaban cuando surgían ciertas preguntas, especialmente las que se referían demasiado a su pasado común. Era como si algo quedara sin decir, alguna verdad privada, preservada en silencio, por amor o por culpa, o tal vez por una mezcla de ambas cosas. A pesar de su franqueza, Tom parecía guardar algo sagrado sobre Linda, una parte de su memoria que solo él podía conservar. Los rumores que nunca murieron. A partir de la década de 1970, la brillante fachada de la imagen pública de Tom comenzó a agitarse con rumores de fondo. Aunque su reputación de Don Juan no era ningún secreto, se rumoreaba que una aventura en particular podría haber ido mucho más allá de la indulgencia física. El nombre, que surgió repetidamente en voz baja, nunca fue confirmado públicamente. Flotaba en el aire como un perfume intangible, fugaz pero imposible de ignorar. Los más cercanos a Tom rara vez hablaban del asunto. Su silencio no aplacó la intriga. En todo caso, la alimentó. La ausencia de desmentidos, las cuidadosas evasivas en las entrevistas, el modo en que se eludían ciertos temas con un encanto bien practicado, todo ello añadía textura a una narrativa que se negaba a desvanecerse. Algunos relatos sugieren que la aventura no fue una breve aventura, sino una conexión sostenida paralela a su matrimonio con Linda durante años. Las implicaciones eran complejas, proyectando una sombra que bailaba entre la traición y la doble lealtad. Hubo quien creyó que Linda sabía no solo de la aventura, sino de su profundidad, y aunque nunca lo abordó públicamente, su silencio pareció decir mucho. Algunos especularon con que su decisión de no afrontar el asunto públicamente se debía a una discreta dignidad, o quizá a la resolución de proteger la imagen de su matrimonio, de la familia, o incluso del propio Tom. Otros pensaron que era la marca de una mujer cuyo dolor había sido interiorizado, hacía mucho tiempo que había hecho las paces con las decisiones que su vida le exigía. La verdad, si existía más allá del rumor, estaba cuidadosamente enterrada bajo décadas de actuación de coro e imagen pública. Lo que ocurría a puerta cerrada se ocultaba al mundo encerrado en recuerdos y conversaciones que nunca se repetirían hasta ahora. Con el paso del tiempo, a medida que los confidentes comienzan a abrirse, a medida que se desentierran papeles ocultos durante mucho tiempo, a medida que incluso el propio Tom comienza a reflexionar con más franqueza que nunca, la forma completa de esa verdad puede finalmente comenzar a emerger de las sombras en las que ha permanecido durante tanto tiempo. Detrás de las puertas cerradas de los años 70, imágenes de archivo de Tom's US, a finales de los 60 y a lo largo de los 70, muestran a un hombre en la cima de su fama y poder creativo. Fueron años de giras incesantes, noches bajo las cegadoras luces de estadios con todas las entradas vendidas y días pasados en un torbellino de obligaciones con la prensa, sesiones de estudio y ensayos. Cada ciudad que tocaba parecía cobrar vida a su llegada, con multitudes abarrotando los aeropuertos, fans ansiosos presionando contra las barricadas y fotógrafos empujándose para conseguir la foto perfecta. Una vez terminados los conciertos, la energía nunca se disipaba del todo. Se celebraban fastuosas fiestas en áticos de hoteles, clubes privados o casas opulentas donde los ejecutivos de la industria musical se mezclaban con famosos aspirantes a artistas y los pocos afortunados que habían sido invitados. Con este telón de fondo de excesos, celebraciones y triunfos artísticos, empezaron a circular los primeros rumores de una relación. Quienes formaban parte del círculo íntimo de Tom en aquella época recuerdan cómo la misma mujer aparecía en múltiples paradas de la gira. Era una constante, una fija tácita en el caótico flujo de la vida de la gira. Siempre entre bastidores, pero nunca en el centro de atención. Siempre presente pero ausente de las fotografías oficiales y de la cobertura mediática.
No era como los demás fans, recuerda un antiguo miembro de la tripulación, con una voz teñida de una mezcla de nostalgia e intriga. Estaba allí porque Tom quería que estuviera. Para el ojo inexperto, se mezclaba con el paisaje. Pero para los que prestaban atención su presencia era inconfundible, deliberada y cuidadosamente mantenida, lejos del escrutinio público. Sus interacciones con Tom, aunque discretas, eran elocuentes para quienes las presenciaban. Una mirada compartida durante una prueba de sonido, un intercambio de palabras en voz baja, en un pasillo una sonrisa que se prolongaba más de lo esperado. Estos sutiles momentos observados desde la periferia alimentaron las especulaciones y dieron pie a la idea de que ella no era simplemente una conocida pasajera. Mientras que el público veía a Tom como una superestrella intocable, los que estaban dentro del santuario de la gira veían a un hombre que parecía tener una vida privada que se desarrollaba silenciosamente en las sombras y que no tenía intención de compartir con el mundo. El punto de inflexión, a mediados de la década de 1980, el zumbido eléctrico que rodeaba los susurros se había desvanecido. El tiempo y el cambio de prioridades parecieron disolver la intensidad de los rumores. El matrimonio de Tom y Linda siguió siendo la pulida imagen pública que presentaban asistiendo juntos a eventos, concediendo entrevistas que reforzaban su frente unido y manteniendo una sensación de normalidad en el a menudo turbulento mundo de las relaciones entre famosos. Mientras tanto, la mujer que antes había sido una presencia silenciosa pero firme en la vida de gira de Tom, desapareció por completo de la escena. Algunos miembros del círculo de Tom afirmaban que esta abrupta desaparición no era una coincidencia. Según algunos relatos en voz baja, Linda se había enfrentado en privado a Tom. Los detalles de esa confrontación nunca fueron revelados públicamente, pero el efecto parecía innegable. Los susurros sugerían que lo que siguió no fue una caída dramática, sino más bien una decisión mutua calculada, un entendimiento de que este capítulo de la vida de Tom permanecería bajo llave, del que solo se hablaría en voz baja si es que se hablaba. Fue una decisión arraigada en las reglas tácitas de su mundo, donde las apariencias importaban, y era mejor no reconocer ciertas verdades. Durante años, Tom se convirtió en un maestro de la evasión cuando el tema se acercaba demasiado a esta historia enterrada. En las entrevistas televisadas, cuando un presentador le preguntaba casualmente por la que se le escapó, o le preguntaba si había experimentado otro gran amor más allá de Linda, Tom respondía con su característica mezcla de encanto y control. Sonreía débilmente como si se divirtiera con una broma privada. Entonces, llegaba la pausa, un momento que parecía contener 1000 palabras indecibles antes de que él redirigiera suavemente la conversación hacia un terreno más seguro. Nunca lo negó, nunca lo confirmó. El misterio se convirtió en su propio tipo de respuesta, dejando la pregunta suspendida en el aire como la nota final no resuelta de una canción. La entrevista que lo cambió todo. En septiembre de 2024, el ambiente del estudio estaba cargado de una tranquila tensión. Las cámaras aún no estaban rodando para un próximo documental, cuando el entrevistador al parecer decidió retomar el persistente rumor que había ensombrecido a Tom durante décadas. Esta vez no se movió de su asiento, ni se desvió rápidamente hacia un terreno más seguro. En lugar de eso, Tom se inclinó hacia adelante, apoyando ligeramente las manos en las rodillas con la mirada inquebrantable mientras decía: «Ha llegado la hora de la verdad». El equipo de producción pareció contener la respiración colectivamente. Incluso el débil zumbido de las luces parecía más fuerte en ese momento. Tom empezó a hablar despacio con la precisión mesurada de alguien decidido a no ser malinterpretado. Al parecer, explicó cómo en los años 70 había conocido a alguien cuya presencia alteraría el curso de su vida personal de un modo que nunca había imaginado. No lo calificó de aventura, rechazó esa palabra por completo. En su lugar, supuestamente, lo llamó una conexión que no podía negar. Su voz llevaba el peso de los años, el reconocimiento tácito de que algunas verdades se resisten a una categorización clara. Tom describió aquella relación como algo que se había desarrollado de forma inesperada, una tranquila corriente subterránea paralela a la vida que veía el público. No se basaba en la traición, insistía, sino en una innegable atracción que ni él ni la mujer podían ignorar. Era complicado, profundamente personal. Y como dejó claro,
Era real. La confirmación. La mujer en cuestión, según confirmó Tom, no había sido una presencia fugaz. Ella había seguido siendo parte integrante de su vida durante casi una década, una constante que configuró su mundo privado. Al parecer admitió abiertamente que Linda la conocía, y aunque había provocado momentos de tensión y angustia, habían hecho un pacto privado para preservar la imagen de su matrimonio y protegerla de la disección pública. Ella sabía que yo la quería, dijo Tom hablando de Linda con una mezcla de ternura y arrepentimiento. Pero también sabía que me importaba esta otra persona. No se trataba de dejar a uno por el otro, era complicado y era real. La revelación cayó como una piedra lanzada al agua, haciendo ondas en la industria del entretenimiento. Para algunos fue una reivindicación largamente esperada la confirmación de rumores que habían persistido en los círculos de fans durante años. Para otros, los que se habían aferrado a la imagen de Tom como un hombre totalmente entregado a Linda, supuso una fractura en la narrativa en la que habían creído. La historia adquiría ahora una nueva complejidad que no encajaba en los binarios de fidelidad o infidelidad. El legado de Tom no se reformulaba como la historia ordenada de un matrimonio perfecto, sino como un retrato de la conexión humana, desordenado, estratificado y profundamente real. En muchos sentidos, hizo que Tom pareciera más humano que nunca, aunque también hizo que la verdad fuera más difícil de reconciliar. El peso del silencio. Durante años, Sir Tom Jones cargó con el peso tácito de recuerdos que nunca le abandonaron, recuerdos que se aferraban a él como un sudario invisible. En el escenario, el mundo veía al artista legendario, la sonrisa deslumbrante, la voz de terciopelo, el carisma sin esfuerzo, que podía hacer estallar de júbilo una arena. El glamour, los aplausos, las giras interminables eran un ritmo cuidadosamente construido que le hacía seguir adelante. Pero bajo ese ritmo vivía una verdad a la que rara vez se enfrentaba. El silencio puede ser mucho más pesado que las palabras. Tras el fallecimiento de Linda, el mundo que le rodeaba pareció cambiar de textura. Las brillantes luces del escenario seguían brillando, pero ya no penetraban de la misma manera. Se convirtieron más bien en focos que dejaban al descubierto los espacios de su vida donde ella solía estar. Los momentos de silencio entre los espectáculos, que antes eran un respiro raro y bienvenido, se convirtieron en tramos de tiempo insoportables. Sin su voz, sin su risa, sin sus preguntas, sin su presencia, que hacía que cada espacio se sintiera completo, los ecos de su pasado se hacían más fuertes y no había ningún lugar donde esconderse de ellos. Sabía que las decisiones que había tomado habían moldeado su vida, y la de ella de un modo que ninguno de los dos podría deshacer. Las noches en vela. Las tentaciones, las decisiones que justificó en nombre de la fama y la supervivencia. Todo se le venía a la cabeza ahora enmarcado en la dura luz de la retrospectiva. Para el público era intocable la encarnación del encanto y el éxito, pero en privado luchaba con un pesar que ninguna canción podía suavizar. El silencio había sido su escudo manteniendo encerradas ciertas verdades durante décadas, pero también había sido su prisión atrapándole con el peso de todo lo que nunca había dicho. Lecciones de toda una vida. Mirando hacia atrás, Sir Tom reflexiona no solo sobre la fama, sino sobre la fragilidad del amor, la confianza y la conexión humana. El tiempo le había enseñado que ni siquiera los escenarios más grandiosos y las ovaciones más ruidosas podían evitar que un corazón se rompiera ni curar las heridas infligidas por las palabras no dichas o las promesas rotas. Las aventuras, las tentaciones, las risas y los desengaños. Todo formaba parte de una vida vivida en el candelero, pero también en la sombra. Cada triunfo tuvo su coste, cada error dejó su huella. Su historia no es la de la perfección, sino la de la supervivencia y la verdad. Ha llegado la hora de la verdad, dice, no como una confesión al mundo, sino como un reconocimiento de la complejidad de ser humano, de ser un hombre que ha vivido muchas vidas en una sola vida. Ahora comprendía que la honestidad, incluso cuando llega tarde, tiene un peso que puede ser liberador. No se trataba de limpiar su nombre, ni de buscar la redención a los ojos de los demás, sino de hacer las paces consigo mismo. Si hay una lección que deja tras de sí,
es que la fama se desvanece, los aplausos cesan e incluso las leyendas acaban por quedarse en habitaciones silenciosas con la única compañía de sus pensamientos. Lo que perdura no son las ventas de discos ni los titulares, sino la forma en que tratamos a nuestros seres queridos, las decisiones que tomamos en los pequeños momentos sin glamour. Esas decisiones, para bien o para mal, resonarán para siempre mucho después de que la música se desvanezca, y la pregunta, ¿fue un momento de valentía o una verdad que es mejor no contar? Comparta su opinión en los comentarios. Gracias por ver este vídeo con nosotros y nos vemos en el próximo.